Bueno, ahora sí, buenas noches a todos, ¿cómo están? Bueno, un gusto continuar con esta segunda charla sobre ideología de género. Como es eh, prácticamente habitual, la última vez me quedaron muchas cosas por decir que tenía planeado decir y seguramente hoy me va a pasar exactamente lo mismo. Así que bueno, ya desde ahora lo digo para ya ir concientizándome yo mismo y no hacerme mala sangre por ese tema. Así que, pero bueno, vamos a aprovechar el tiempo. Habíamos dicho la última vez, para resumirlo en pocas palabras, que la ideología de género es una rebelión del ser humano contra el orden natural. Esto tiene que quedar claro. La ideología de género es parte de una agenda globalista que pretende la disminución poblacional, dijimos, y el control poblacional. Es una de las herramientas de esta agenda globalista junto con otras, que también en algún momento habría que estudiarlas, por ejemplo, el ecologismo, el indigenismo, el derecho humanismo, llamado así, el abolicionismo penal y toda una serie de variantes de lo que también otros autores denominan marxismo cultural. Pero fundamentalmente la ideología de género, digamos, el fin, el objetivo, el propósito que persigue es la disminución poblacional y el control poblacional, porque piensen ustedes que una persona que no tiene seguridad de su propia identidad sexual y un día se autopercibe como varón, al otro día se autopercibe como mujer, por momentos no sabe qué es, esa persona es un ser, digamos, con ciertas falencias a nivel psicológico, que es una persona fácilmente manipulable. El doctor Benigno Blanco, que es un abogado español que da muchas conferencias sobre este tema desde hace muchos años, dice justamente que uno de los objetivos de esta agenda de género es crear un gran mercado de consumidores, digamos, altamente manipulables, sin criterios éticos definidos y altamente manipulables. Fíjense ustedes que hace no mucho tiempo, no recuerdo si fue en la provincia de Buenos Aires o en otra provincia, ahora se me fue de la mente, se entregó un primer documento nacional, creo que fue en Mendoza, un primer documento nacional de identidad sin atribución de género, no dice varón, mujer, nada. La persona realmente no tiene una definición, dice que hasta durante el mismo día se autopercibe como distintas cosas, distintos géneros, y bueno, y esto es presentado por los medios de comunicación, que son los principales aliados del lavado de cerebro, es presentado como un gran avance, un gran progreso de la civilización, cuando en realidad, ante la vista de una persona así, todos nosotros tendremos que ponernos a llorar y compadecer a una persona que realmente no sabe quién es, no sabe cuál es su identidad y está tan perturbado psicológicamente, y la sociedad, en lugar de tenderle una mano para ayudarlo, para restablecer su estado de sanidad mental, en lugar de propender a su ayuda, a su bienestar, no, la sociedad utiliza este tipo de personas, o mejor dicho, no la sociedad, la élite que manipula los medios y todo el aparato adoctrinador, utiliza a estas personas, digamos, alentándoles, si se quiere, su trastorno mental, alentándoles para cumplir sus fines realmente diabólicos, ¿no? Como dijimos, disminución, control poblacional, cretinización vamos a decir, idiotización de la población, ¿no es cierto? Y hoy vamos a ver que las víctimas principales son los niños, vamos a ver algo de eso. Entonces, luego de decir esto, hago un comentario más respecto del orden natural. Dije que la ideología de género es una rebelión contra el orden natural, pero es una rebelión que en última instancia es contra Dios. ¿Por qué? Porque el orden natural, que es negado, que es transgredido, porque algunas corrientes de ideología de género niegan que existe un orden natural, dicen todo es cultural. Otras corrientes de ideología de género no niegan que existe el orden natural, pero dicen que hay que transgredirlo lo más que se pueda, porque el orden natural es como que hizo mal las cosas, atribuyéndole a la mujer la capacidad de reproducir, digamos, la especie, de concebir, de quedar embarazada, y esto la esclaviza. Entonces, al decir que este orden natural
puso en inferioridad a la mujer, hay que transgredirlo, hay que luchar en contra de ese orden natural. Entonces, sea por el lado de la negación o por el lado de la transgresión, en última instancia la rebelión es contra Dios, porque como dijimos, el orden natural es una de las manifestaciones de lo que la teología denomina gracia general del Creador. ¿Sí? La gracia general. La gracia particular nos viene por Jesucristo y por su obra en la cruz, ¿no es cierto? Y cuando nosotros le reconocemos como nuestro Salvador y por gracia somos salvos. Ahora, la gracia general es la gracia que Dios derrama sobre toda la humanidad, incluso sobre los no creyentes. Y a eso la teología ha llamado gracia general. Entonces, Dios a través del orden natural nos fijó límites y nos fijó propósitos para nuestra vida, naturales incluso, ¿no? Límites y estos límites que Dios puso contribuyen a nuestra realización y a nuestra felicidad como personas. Entonces, el que niega el orden natural, el que rechaza, vulnera el orden natural, es el que se para con una verdadera soberbia satánica frente al Creador y le dice: no me someteré, yo soy mi propio Creador, yo soy mi propio Dios. En el fondo lo que está rechazando es el amor de Dios, la gracia de Dios. Aunque más no sea esa gracia general, obviamente que también va a rechazar la gracia especial porque rechaza a Cristo y rechaza a la fe, pero da un paso más. No solo rechaza a Cristo y a la fe, sino da un paso más, rechaza también la gracia general que Dios derrama sobre todos los seres de este planeta, aún los no creyentes, como decíamos. Entonces, vamos a leer algunos textos de la Biblia. El primero es el conocido texto de Génesis 1:27, donde Dios nos revela que creó Dios al hombre y a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí Dios está estableciendo claramente lo que cualquier ser humano, que aunque no lea este texto, cualquier persona racional puede observar esta realidad en la naturaleza. La existencia de dos sexos biológicos y no hay, digamos, sin otras alternativas, terceros sexos o cosas por el estilo. Entonces, Dios nos revela claramente, yo hablé del orden natural. La ley natural y la ley escrita de Dios, que es la que tenemos en la Biblia, no tienen contradicción, coinciden, porque tienen como autor al mismo Dios. Entonces, el orden natural que vemos en la creación y el orden revelado, digamos, a través de la Biblia, lo que los teólogos llaman ley positiva divina, pero tampoco quiero andar hilando tan fino, ambos órdenes coinciden. Uno lo podemos descubrir por la razón, el orden natural. El otro lo descubrimos por revelación, porque Dios nos reveló cosas que por medio de la razón no hubiéramos podido conocer. Entonces, acá tenemos esta verdad absolutamente incontrovertible. En Deuteronomio 22:5, Dios dice: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Aquí Dios establece un principio clarísimo que es el de la distinción. En la voluntad de Dios no está incluido lo unisex, lo ambiguo, la cuestión de que no se sabe bien qué es, ¿no es cierto? Sino que el principio de Dios es la clara distinción. Y esto lo vemos en un texto bastante enigmático para algunos, que es un texto de Levítico, que es bastante enigmático, pero que enseña un principio muy claro, que dice: mis estatutos guardarás. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas y no te pondrás vestido con mezcla de hilos. Más allá de algunas explicaciones que los comentaristas le encuentran de tipo natural, aquí Dios nos presenta también, Dios le quiere enseñar al pueblo de Israel de muchas maneras distintas, pero un mismo principio, que es el principio del discernimiento. No mezclar, discernir. Una palabra que está prohibida hoy, que es discriminar. Entonces, hoy la palabra discriminar, que no significa otra cosa que
distinguir, por ejemplo, discriminar un color de otro, o discriminar, digamos, mi auto del auto del vecino, digamos, discriminar la propiedad propia de la ajena. O sea, la discriminación es un acto fundamental de la inteligencia humana. Ahora, esta guerra semántica en la cual estamos inmersos nos prohíbe siquiera mencionar esa palabra. Y Dios acá establece un principio de discernir, de discriminar. Y hay tantos otros textos, hay de los que a lo malo llaman bueno y de lo bueno malo. Es decir, para Dios la ambigüedad, la mezcolanza, la ensalada donde todo vale y lo mismo, eso para Dios es abominación. Entonces hay una clara distinción en Dios, y en sus hijos tiene que regir ese mismo principio. Y por último, el último texto que vamos a leer por ahora es al que me voy a referir y voy a desarrollar a continuación, que es el de 2 Tesalonicenses, capítulo 2. El versículo 1 dice, pero respecto, disculpe que no espero que ustedes busquen, un poquito acelerado con el tiempo, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor ya llegó. No me equivoqué en la lectura. Aquí dice, el día del Señor está cerca, muchos de ustedes lo saben de memoria, pero no me equivoqué en la lectura. La traducción correcta es esa. A ver, les explico por qué. Los tesalonicenses estaban sufriendo ciertas penalidades y persecuciones. Algunos pensaban de que ya estaban en el día del Señor, en la época de la gran tribulación. Porque el día del Señor comienza con el traslado de la iglesia y con el comienzo de la tribulación, la gran tribulación, abarca el milenio. O sea, el día del Señor es ese gran día donde Dios va a intervenir en la historia humana de forma directa y va a establecer juicios sobre la tierra. Pero ¿cómo? ¿El milenio? ¿Juicios? Sí, el milenio va a ser un tiempo de juicio inmediato. Cualquiera que transgreda la ley de Dios va a ser al momento mismo juzgado, porque Jesucristo va a ser el Rey, justo, absolutamente justo y omnisciente, omnipotente. Entonces, ese tiempo de intervención de Dios en el día del Señor, algunos pensaban que ya había llegado, y Pablo les dice, no se dejen mover fácilmente de su postura, no llegó, no es el día del Señor, no están en el día, están sufriendo persecución, sí, claro, pero no están en el día del Señor. Ese es el mensaje que les da Pablo a los tesalonicenses. Bueno, se me cerró, discúlpenme, ahora, y dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga dos cosas: la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y nosotros respondemos con cierta tristeza, ¿no? No nos acordamos, porque hay cosas que Pablo le dijo a los tesalonicenses personalmente que nosotros no tenemos idea qué es lo que les dijo. Entonces, hay algunas cosas de acá que no podemos estar seguros, sino que hay opiniones. Por ejemplo, esto, lo que viene ahora. Ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. No menciona nunca qué es eso. El famoso catejon, le llaman los teólogos. El obstáculo que impide que el misterio de la iniquidad se manifieste de una manera totalmente, digamos, absoluta, libre. No, hay algo, está el catejon, el obstáculo, o lo obstaculizante, porque es ahí en neutro, ¿no es cierto? Que la verdad que nosotros podemos deducir qué es, pero no tenemos la seguridad al 100% por el simple hecho de que acá no lo dice. Podemos sí deducir qué es. Ya trataremos este tema la próxima, si Dios quiere. Y dice que cuando se ha quitado, entonces se manifestará aquel inicuo. Cuando eso que lo obstaculiza se ha quitado de en medio, entonces
se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios. Yo les pido que ahora hasta el versículo 13 atiendan a cuántas veces menciona la palabra mentiroso, engaño, verdad, o sea, palabras relacionadas con la verdad y la mentira, la verdad y el engaño. Fíjense, este individuo va a ejecutar señales y prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Fíjense, en 2 versículos, 5 conceptos relacionados: mentira, engaño, verdad, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hasta aquí, por ahora, la lectura, solamente hasta aquí. Claro, o sea, el tema de la mentira, del engaño, es un tema clave, de que hay personas que se complacen, digamos, que se dejan engañar fácilmente porque quieren ser engañadas, y además se complacen con ser engañados. Miren, hermanos, es cierto que la ideología de género es contraria a la Biblia, es cierto que la ideología de género es contraria a la genética, a la anatomía, a la fisiología, a la embriología, a todas las ramas de las ciencias biológicas, es cierto. Pero miren, no hay que ser ni un conocedor de la Biblia, ni un especialista en biología, para darse cuenta que la ideología de género contradice a los elementos más elementales de la realidad. Por eso que quienes caen en ese engaño lo hacen voluntariamente. Es decir, son personas que voluntariamente han rechazado el amor de la verdad, como dice allí, y entonces han sido entregados a un espíritu de engaño y de mentira. Porque el concepto de que cada uno es lo que quiera ser y cada uno es lo que se autoperciba es un concepto que no resiste el más mínimo análisis. Casi que no deberíamos estar usando tiempo en hablar de esto, pero bueno, el engaño está tan generalizado y los creyentes están tan expuestos al engaño que sí hace y mucha falta hablar de este tema. ¿Por qué? Porque además de la ideología de género, ir en contra de la más elemental realidad y el sentido común, al estar apoyada por el poder coactivo del Estado, todas nuestras libertades están en peligro y están en riesgo. Porque si yo me autopercibo como una jirafa y les exijo a ustedes que cada vez que hablen conmigo levanten la cabeza, cuidado el que no lo llegue a hacer, porque yo me siento ofendido de una manera mortalmente ofendido, y ustedes van a tener que ir a la justicia a rendir cuentas de un delito, de un crimen, de odio hacia mí. ¿Por qué? Porque no respetan mi autopercepción. De ahora en más, cuando ustedes hablen conmigo, siempre tienen que levantar la cabeza porque yo soy una jirafa. Y cuidado el que se... Entonces, hemos llegado a la paradoja de que la ley penaliza al que dice la verdad. No es que la ley establece una pena para el que dice falso testimonio, para el digamos, no, acá tenemos un aparato legal que establece penas para el que dice la verdad. Aparte de garantizar el engaño institucionalizado, penaliza al que se le ocurra decir la verdad. ¿Quién, sino el príncipe de la mentira, pudo haber ideado esto? Como vimos en 2 Tesalonicenses, como acabamos de leer, antes del advenimiento del día del Señor, 2 acontecimientos deben tener lugar. Primero la apostasía y luego la manifestación del hombre de pecado. Vamos a centrarnos en los 2 acontecimientos, pero primero en la apostasía. El primer acontecimiento que se verificará es la gran apostasía, que dicho sea de paso, ya está preparándose, ya está en marcha. Cuando la iglesia, ya les adelanté mi opinión, ¿no? Cuando la iglesia sea quitada de en medio, les adelanté mi opinión, a qué postura, digamos, adhiero yo, que es que el obstáculo es el Espíritu Santo morando en la iglesia. Cuando la iglesia sea quitada de en medio, esa apostasía va a llegar a extremos nunca antes vistos en este planeta. Por ahora ya está preparándose, a cada vez avanza más.
pero como hay algo que lo detiene, tanto usted y yo cumplamos nuestra función como iglesia, que es detener el mal y la corrupción. Si nos cruzamos de brazos y miramos para otro lado, estamos fritos. Ahora, si usted y yo cumplimos la función que el Señor nos dio como iglesia, que es detener el mal, frenar el mal, cuando seamos sacados de este mundo, entonces, ahí sí, esta gran apostasía va a manifestarse con total libertad y de manera absoluta. La palabra griega, que se traduce como apostasía, guarda un significado esclarecedor. Fíjense, podría traducirse como amotinarse o rebelarse. Nos da la idea de millones de seres humanos que se amotinan, que se rebelan contra Dios. Está describiendo una revuelta generalizada contra Dios y contra su gobierno del mundo. Ahora pensemos un poquito cómo la ideología de género representa esta última y más completa rebelión del hombre contra el Creador. Esta ideología es una pieza maestra, creo yo, y es funcional, prepara el terreno a esta gran apostasía del final de los tiempos. Insisto que la deserción generalizada contra la verdad no es solo contra la verdad revelada en las Escrituras, sino incluso contra la verdad en sentido filosófico. ¿Qué es la verdad? El concepto de verdad en sentido filosófico es ni más ni menos que la adecuación de nuestra inteligencia a la realidad de las cosas. Ese es el concepto de verdad en un sentido filosófico, la adecuación de la mente a la realidad de las cosas. Acá hay un amotinamiento general, no solo contra la verdad expresada en la Biblia, contra la verdad que es Jesucristo, sino incluso en el sentido filosófico, como adecuación de la mente a la realidad de las cosas. Eso es la verdad. Esa definición que la única verdad es la realidad. Desde ya que no es de quien fuera 3 veces presidente de la Argentina, que se apropió de esa frase y la repetía una y otra vez, sino es una frase y un concepto de Aristóteles. Se ve que el expresidente argentino, que también era general, habrá leído a Aristóteles, eso lo vas a saber, y entonces repetía, la única verdad es la realidad. Hoy los seguidores de ese partido político le adjudican la frase a Juan Domingo Perón. Ahora, es un concepto aristotélico. ¿Qué es la verdad? La realidad, la adecuación de la mente a la realidad. Esto es la manera más sencilla de definir qué es la verdad. Esta gran apostasía, que es negar la verdad, prepara el camino del anticristo, quien va a guiar al mundo en esta rebelión extrema contra Dios. Ahora, esta gran apostasía que se viene, esta gran rebelión extrema contra Dios, pensemos, no sale de la nada. No es que la iglesia es trasladada al cielo y al otro día de pronto cayó la apostasía como si fuera una tormenta, digamos así, repentina. No. Esta gran apostasía no sale de la, se va incubando mediante una labor persistente, una labor constante de engaño sobre las mentes de las personas, que ya se está ejecutando. Una labor persistente de engaño sobre las mentes de las personas, a través de medios formales e informales. Los medios informales son los medios de comunicación, el cine, las revistas, los diarios, y los medios formales son los sistemas educativos que se han convertido en verdaderos instrumentos de engaño. Desde el nivel inicial, primaria, secundaria, y ni hablemos, las universidades, los institutos terciarios, se han convertido directamente en centros de adoctrinamiento en la mentira, en el engaño, en el marxismo, etcétera, etcétera. Donde incluso el que se le ocurre decir la verdad sufre, digamos, tremenda persecución. Claro que nadie va a salir a denunciar esa persecución como actos discriminatorios. No, porque es una persecución avalada por el sistema. Es decir, está bien que esas personas sean perseguidas, ¿no? Y discriminadas. Ahí está bien la persecución y la discriminación. Entonces, quiero hablar un poquito más acerca de
esta gran apostasía. Bien. Trenchard, que es un gran comentarista de la Biblia, muy tradicional, ¿no? Ernesto Trenchard, anota que la inclusión en el texto del artículo la apostasía nos genera la idea de que esa apostasía no va a ser una más al estilo de otras que se han verificado a lo largo de la historia. No, va a ser la apostasía, con el artículo. Es decir, de una magnitud y de una gravedad que nunca se ha conocido antes. Fíjense cómo dice Trenchard, un enfriamiento tal que excederá el simple ateísmo y tomará la forma de un ataque violento contra toda manifestación de la verdad. Y yo agrego, natural y revelada. Todo lo que tenga un atisbo de verdad despierta el más profundo odio de Satanás y de todos los que están sometidos a él. Él es el padre de la mentira. Entonces, se trata sin duda de una insurrección generalizada contra todo lo que es visto como una restricción y como un límite a la expresión desbocada de los deseos más absurdos y antinaturales. Por ende, una rebelión acerba contra quien instituyó esos límites para bien de sus criaturas, como dijimos, el orden natural. Hay dos creyentes, dos verdaderos sabios del siglo XIX, Bonnet y Schroeder, que escribieron un comentario al Nuevo Testamento, que lo debo tener por ahí, es un libro, ya les digo, del siglo XIX, que ya no se encuentra seguramente en las librerías, y no es que yo lo haya comprado cuando salió por primera vez, sino que yo lo recibí, digamos, como obsequio de una hermana muy querida, que se desprendió de algunos libros, y entre esos estaban joyas como estos, ¿no? El comentario del Nuevo Testamento de Bonnet y Schroeder. Pero fíjense lo que ellos escribían ya en el siglo XIX. Atiendan a estas palabras. En nuestros días, verdaderamente se ha empezado a celebrar un culto cuyo único Dios y único objeto de adoración es la humanidad. Todas estas tendencias preparan los caminos para la plena revelación del hombre de pecado. Preparan los caminos. Los ataques contra los fundamentos de la fe cristiana, dicen estos dos autores, son recibidos por los aplausos de una multitud cuyo entendimiento cegó el Dios de este siglo. Estas también son señales de la futura manifestación del anticristo. Ahora, dicen Bonnet y Schroeder, no falta más que una cosa, que esas potencias de iniquidad se unan y que un hombre bastante bien dotado y bastante hábil de apoderarse de ellas aparezca y que la multitud ciega le proclame el representante del espíritu del siglo y el acontecimiento predicho será cumplido. Atiendan ustedes a esta expresión que voy a explicar después más. El anticristo como el representante del espíritu del siglo. Como el representante, es como que la multitud enceguecida, cegada, envilecida, embrutecida, lo va a ver y se va a identificar con esa persona de tal manera que lo van a sentir, lo van a ver como el representante, como decir, esto soy yo, me identifico, porque eso es lo que hacen los líderes, logran que la gente se identifique con ellos, ¿no? Entonces, acá va a verificarse también este proceso de una multitud que se va a identificar con ese individuo, y ya vamos a ver en qué aspecto se va a identificar. Unger, que es otro muy conocido comentarista de la palabra, dice, aquí no se trata de apostatar de la fe, que a menudo caracteriza la era de la iglesia. Sabemos que en Apocalipsis, capítulo 3, o en los libros de Primera Timoteo y Tito, se habla mucho de la apostasía, pero dentro de la iglesia. Hay una apostasía dentro de la iglesia. Bueno, acá en Segunda Tesalonicenses no hace referencia a esa apostasía. No hace referencia a la apostasía dentro de la iglesia. No. Sino la rebelión total y la caída completa en el error demoníaco del período que precede inmediatamente a la venida de Cristo en gloria, es decir, del período de la tribulación.
Esta caída completa en el error y en lo demoníaco no puede verificarse de un día al otro, sino que es el resultado de todo un proceso, del cual, hermanos, hoy estamos siendo testigos. Implica una verdadera expropiación de la cosmovisión. Bueno, sería largo explicar esto, cómo estas múltiples ideologías que yo he mencionado se han apropiado de las aulas, de las cátedras, de las letras, de las artes, de la comunicación, del periodismo. Un autor que no es creyente, pero muy lúcido, dice, es un verdadero secuestro de la cultura. Por todas estas ideologías anticristianas, un verdadero secuestro de la cultura, donde lo que hay que combatir es la cristiandad. Recuerden que la cristiandad es, la cristiandad es cómo la Biblia ha impactado en la cultura de Occidente. A eso se le llama cristiandad, ¿no? Bien, acá el gran enemigo es la cristiandad y hay que, destruirla, pulverizarla. Entonces, dicho esto, tenemos la idea ya bien clara que acá la batalla es por la mente. Si hablamos de engaño, hablamos de todo un aparato dedicado a engañar y a mentir, la batalla es por nuestra mente. Esa batalla que el enemigo, Satanás, viene entablando contra el género humano, se desarrolla fundamentalmente en el terreno de la mente. Por eso es importante que usted y yo protejamos nuestra mente, que establezcamos una protección sobre nuestra mente. ¿Cómo? ¿Cómo hacerlo? Bueno, sencillamente formando nuestra mente, nuestra inteligencia, nuestro pensamiento, formándola, moldeándola por la palabra de Dios. Por eso es que hoy se hace más perentorio, más urgente que nunca, la lectura, la meditación, el estudio, la profundización en la palabra de Dios. Es muy triste, pero yo debo reconocer les comento que conozco muchas iglesias, incluso hasta de nuestras iglesias, que siempre se han caracterizado por darle importancia y prioridad a la enseñanza de la palabra, donde ya se han eliminado las reuniones de enseñanza de la palabra. Desde ya que no voy a decir, pero conozco, les puedo decir concretamente qué iglesias. No es una hipótesis la que estoy dando, conozco, y esto es muy grave. Pero también es muy grave que nosotros los creyentes pretendamos vivir nuestra vida espiritual a devocionalitos. ¿Cuándo nos acordamos de tener un devocional? Porque a veces ni eso. Estamos todo el día expuestos al engaño, todo el día. Televisión, engaño. Radio, engaño. Internet, engaño. Leemos engaño. ¿Vamos a la escuela? No, pero vivo en una escuela cristiana. No importa, te mienten igual. Porque los profesores, muchos fueron formados en los institutos mundanos, se tragaron todo eso y después aunque sea la escuela cristiana, engaño. Claro, no va a ser tanto como en otro lado, no voy a ser tan trágico, pero es engaño. Y a eso sí, ¿cómo contrarrestamos esto? Y el domingo, de vez en cuando, escucho lo que dice, leo los 3 versículos que lee el predicador, y a veces, con suerte, se me ocurre, no sé, algún devocional en la semana. Bueno, esto es muy grave, porque si la batalla es por la mente y yo tengo que proteger mi mente, y bueno, ¿qué vamos a hacer? Después no nos debería maravillarnos cuando muchos creyentes caen en la trampa, se desvían, apostatan de la fe, o no, siguen cumpliendo con todas sus formalidades, con las formalidades externas de un creyente, digamos, pero en el fondo se han conformado totalmente al sistema mundo. Se han conformado. Por eso que si la batalla es por la mente, hermanos, lo único que nos puede proteger es la palabra de Dios. Que creo que, como yo les decía la última vez, no me acuerdo si se los dije, como la definía don Roberto Ochoa, la palabra de Dios es la mente de Dios, escrita en palabras humanas. Me gustó siempre esa definición que le escuché decir a él. Y la idea es que yo piense como piensa Dios, por lo cual tengo que incorporar la palabra de Dios a mi mente. Eso es fundamental. Es el antídoto contra la mentira y contra el engaño. Si yo estoy muy familiarizado con los billetes verdaderos,
cosa que no estoy familiarizado porque no tengo dinero. Pero supongamos que yo fuera una persona que maneja todo el tiempo pilas de billetes y todo el tiempo estoy con los billetes verdaderos, inmediatamente me voy a dar cuenta cuando aparece uno falso, cuando me familiarizo con los verdaderos. Entonces me tengo que familiarizar tanto con la verdad de Dios, que inmediatamente en una oportunidad vino un hermano que no tiene ninguna formación así sobre estos temas, no, ninguna formación, pero es un hombre de Dios, es un hombre espiritual, es un hombre que lee la palabra. Y viene y me trae un material y me dice, mira, esto estamos estudiando en la clase de matrimonios de la iglesia XXX, que no importa cuál. Y esto a mí hay algo que no me cierra de acá, no me gusta. Bueno, a ver, ¿qué opinás vos? Bueno, yo miré, digo, mirá, yo de matrimonio no te puedo hablar porque yo en eso no tengo experiencia, pero puedo más o menos discernir si hay si la ideología de género metió la cola en esto. Y al poquito tiempo de leer ese texto, era un texto que estaba plenamente, digamos, inspirado en la ideología de género, que se había infiltrado en la iglesia, estaba siendo estudiado en la clase de matrimonios de la iglesia. Este hermano lo identificó, ¿pero por qué? No porque sea un especialista en estos temas, no, porque es una persona que conoce la palabra, una persona espiritual, y entonces ahí podemos discernir, identificar el error, aunque a veces no sepamos bien fundamentar por qué, pero como si esto no me cierra. Bueno, lo segundo que debe suceder, luego de esta gran apostasía, entendida como esta revuelta agresiva y definitiva contra Dios, esta apostasía prepara el camino para la aparición de este personaje al cual vamos a hacer referencia a continuación. Es importante destacar que los manuscritos más antiguos, más acreditados, ¿no? Cuando la Biblia aquí nuestra traduce hombre de pecado, la palabra que emplean es anomías. Hombre de anomías sería, ¿no? En griego, anomías. Con lo cual lo podríamos traducir de esta manera. Hombre de iniquidad, hombre de anarquía. Otra traducción, la que más me gusta, hombre sin ley. Esa es la que más me gusta a mí, anomías, ¿no? Cuando una persona dice estos, a, que es un prefijo que quiere decir sin, nomos, normas, alguien sin normas, sin ley, la persona sin ley. Otra traducción le llama hombre de ilegalidad, o el ilegal, el ilegal. Es muy significativo esto, porque el anticristo, que es este personaje, si bien la palabra anticristo la usa solamente Juan en sus epístolas, y no es para referirse justamente a este personaje, no lo usa, pero nosotros hacemos bien en aplicarlo a este personaje, porque Juan dice hay muchos anticristos, todo el que niega, Juan estaba muy preocupado por los que en su época negaban a Jesucristo, que Jesucristo entonces son anticristos. Y nosotros aplicamos anticristo también a este personaje que es el hombre sin ley o el hombre de pecado. No hacemos mal en usarlo, les aclaro. Pero no es lo que Juan tenía en mente cuando usaba la palabra anticristo, o que el que se opone a Cristo. Bien, este personaje sería algo así como la personificación de toda la ilegalidad, la personificación de todo el desorden. Otra traducción podría ser el hombre del desorden, el hombre del desorden, de la desobediencia, que ya viene operando en misterio durante las edades. Ahí, cuando se ha quitado en medio el obstáculo, va a manifestarse este hombre del desorden, de la desobediencia, de la ilegalidad. Será la iniquidad encarnada. ¿Y en qué consiste esta ilegalidad? En elevar la voluntad propia al lugar más alto. ¿Por qué se le llama el hombre sin ley? Porque este individuo va a ser alguien tan embebido en el pecado que está viviendo siempre al margen de la ley de Dios. Entonces, por eso se le llama el hombre sin ley, porque está tan embebido en el pecado que vive siempre al margen de la ley de Dios. Es más, él se erige a sí mismo como su propia ley. Este hombre sin ley dice,
no me someto a ninguna ley, ni la que está escrita en ese libro que llaman Biblia, a esa ni siquiera quiero mirar eso. Pero tampoco me someto a la ley natural, no me someto a ninguna ley. Yo soy mi ley. No Javier Milei, el economista, sino yo soy mi propia ley, ¿no es cierto? Sería para que no genere confusión. Lo que está diciendo aquí, según lo expresa también Trenchard, su voluntad es su ley. Ahora, hermanos, mientras que yo digo esto, ¿a ustedes no les está sonando en la cabeza el postulado básico de la ideología de género? Yo decido qué ser, yo no me someto a ningún orden, yo decido qué ser, yo soy mi propia ley, yo decido si soy varón, mujer o cualquiera de los 118 géneros que ya han inventado, o incluso yo decido qué edad tener. Yo le mostré la vez pasada a ese señor que dice que es un no sé cuántos años tiene. Incluso, y lo tengo acá y se los puedo mostrar también, esa persona, fíjense qué notable. Bueno, acá está esto, conocé la historia de Sten Fonke, no sé cómo se pronuncia, el transexual de 54 años, que es una niña de 6 años. Ahí está esto que yo les había mostrado el otro día, pero también están estos otros casos, que yo lo debo tener, acá está. Se pregunta este artículo, ¿y qué pasa con los derechos transespecie? Ella es un gato atrapado en un cuerpo de mujer. Y si no lo quieren creer, o piensan que yo lo estoy inventando, ahí está. Y ahí está el titular. Ella es un gato atrapado en el cuerpo de mujer. Y evidentemente, bueno, por la fotografía que tengo, evidentemente, mucho amor al agua no le debe tener. Pero bueno, eso es otro tema. Volviendo a esto, y resaltando este concepto, ¿no? El postulado básico de la ideología de género. No importa lo que indique la naturaleza, cada uno se autoconstruye de manera totalmente autónoma su identidad afectivo-sexual. No es relevante lo que yo soy en realidad, sino lo que yo deseo, lo que yo decido ser. Hermanos, el anticristo no será otra cosa que la encarnación y el representante, y ahora conéctenlo con lo que decían Bonnet y Schroeder, el representante de esa gran apostasía. Pensemos en esto, un mundo amotinándose contra Dios y contra la verdad de Dios, que ya vemos que está pasando desde ahora, un mundo amotinado contra Dios. Y los millones cuyas mentes ya fueron colonizadas, lavadas, imbecilizadas, ¿no? Cretinizadas por los medios de comunicación y la educación, esos millones van a estar extraordinariamente predispuestos a recibir y a rendirle pleitesía a este nefando y nefasto, ambas cosas, personaje que va a encarnar toda esta rebelión contra la ley de Dios. La rebelión encarnada va a ser el anticristo. Entonces no le va a resultar difícil a ese pueblo envilecido, engañado, identificarse con semejante personaje. ¿Por qué? Porque él va a decir, yo soy Dios, yo soy mi ley, yo soy Dios. Y los seres humanos del planeta ya están habituados a eso, de que cada uno es su propio Dios. Entonces no le va a costar nada. Porque él va a decir, yo soy Dios, pero también va a decir, como afirma la nueva era, ustedes también son dioses. Ustedes también son dioses, no es que yo soy más. Bueno, ustedes también. Yo a lo sumo estoy más arriba porque yo lo he descubierto y he desarrollado mi deidad, mi divinidad. Pero ustedes pueden llegar también. Es el mensaje de la nueva era, que también va a ser la gran religión universal, de la cual obviamente hoy no tenemos tiempo de hablar, pero esa gran religión universal va a ser una mezcla de ecologismo y nueva era. Ecologismo y nueva era. Presidida por un personaje, creo yo, no muy distinto al Papa actual, que justamente va en ese sentido. Por eso que los católicos, más tradicionales, más digamos, están viviendo una verdadera pesadilla con ese individuo que está en el Vaticano, ¿no es cierto?, que es el principal agente de la globalización,
y que hasta está apostatando hasta de su propia religión. Bueno, se me acabó el tiempo, porque ya sabemos que el catolicismo ha apostatado de muchas verdades de la fe, pero este hombre está apostatando hasta de su propia religión, hasta de lo, digamos, hasta de lo bueno, de las cosas verdaderas que tenía el catolicismo aún, bueno, hasta de eso está apostatando este personaje que las logias masónicas han colocado en el Vaticano, que las logias masónicas. Bien, bueno, termino diciendo que esta subversión contra el orden comienza por la mente y por el pensamiento. Y si bien comenzó en el mismo instante de la caída, ese misterio de la iniquidad que está en acción, vemos que se está acelerando enormemente en este tiempo. Esa gran apostasía que no aparece de la nada, ese hombre del desorden no encontraría seguidores si no estuvieran ya moldeando las mentes de los habitantes del planeta en el sentido de su rechazo, su condición creatural, a la extirpación de toda cosmovisión cristiana, y obviamente va a estar también allí el poder diabólico más activo que nunca, indudablemente, porque acá hay un elemento espiritual que se manifiesta claramente. Yo solamente quiero mostrarles, voy a compartir pantalla un ratito para mostrarles unas fotografías. Miren, este gran sistema de engaño, hemos dicho varias veces, comienza en la niñez. Los niños son las principales víctimas de este engaño, porque la ideología de género entiende muy bien algo que decían los jesuitas: denme a un niño hasta los 5 años o 6, no sé cómo, o hasta los 7, no me acuerdo, y lo tendré para toda la vida. Entonces el adoctrinamiento debe comenzar cuanto antes en la niñez, y los derechos de los padres deben ser disminuidos en favor del Estado. Hoy en día en nuestro Código Actual Civil y Comercial se ha eliminado ya la patria potestad, de modo que, digamos, cada vez más se tiende a que los derechos de los padres se achican en pos de los derechos del Estado, ¿no? Es como que el Estado se adueña de los niños, ¿no es cierto? Y los padres no se pueden negar a que sus hijos, por ejemplo, reciban adoctrinamiento perverso en los colegios, llamada educación sexual integral. No se pueden prácticamente negar, porque les hacen un acta, bueno, los amedrentan, como diciendo, prácticamente es como que esa familia está queriendo abusar del niño, negándole sus derechos a ser educado sexualmente, ¿no es cierto? Entonces el adoctrinamiento comienza en la infancia, pero quiero decir algo antes. Una autora muy conspicua, muy conocida de la ideología de género se llamaba Shulamit Firestone se escribe. Esta mujer, entre tantas otras, pero esta fue una de las principales defensoras de lo que podríamos denominar la pedofilia. Dentro de la ideología de género está incluida el derecho a la pedofilia. Alguno de ustedes se podrá escandalizar, pero ¿cómo? No, pero no deberían escandalizarse, porque piensen en el razonamiento este. Lo que pasa es que hay cosas que todavía no se dicen, porque la sociedad no está preparada, digamos. Entonces hay cosas que todavía no se dicen, pero están implícitas y están dentro de la teoría. Piensen en esto. Si ser un hombre, ser una mujer, es una mera construcción social y no tiene que ver con algo natural, la ideología de género también afirma que el concepto de niño también es una construcción cultural. Entonces, el concepto de hombre o mujer son construcciones culturales, sin ningún tipo de relación con lo natural. Bien, el concepto de niño, dice esta ideología, también es una construcción cultural producto del patriarcado. La mujer no existe, es una construcción cultural por la cual el hombre la esclaviza. Los niños, el concepto de niño tampoco existe naturalmente, es una construcción del patriarcado para esclavizar y reprimir a los niños. Entonces, propone la ideología de género el derecho de los niños a elegir cuándo, cómo y con quién tener relaciones sexuales.
porque deberían, digamos, liberarse de todo condicionamiento de la cultura del patriarcado que busca en realidad oprimirlos y reprimirlos. Dice específicamente Firestone, a ver si lo encuentro, bueno, creo que no lo voy a encontrar ahora, porque es evidente que cuanto más uno necesita el tiempo, más difícil se hace. Bueno, voy a compartir la pantalla y creo que en una de las diapositivas creo que está el tema ese que yo quería decirles. Esto de la apostasía ya se los dije. Bien, esto no es. Vamos a la siguiente. Ahora sí. Ahí está, acá encontré, lo tenía escrito ahí. Fíjense, en el modelo de sexualidad propuesto por Firestone hay un lugar privilegiado para los niños, que lo mismo pueden establecer relaciones sexuales con sus coetáneos que elegir a los adultos, en cuyo caso, estas son palabras textuales de Firestone, aunque no están aquí entre comillas, los adultos no tienen por qué mostrar escrúpulos, ni siquiera ante las situaciones más atípicas, ya que si el niño escogiera la reacción sexual con los adultos, aún en el caso de que escogiera su propia madre genética, no existirían razones a priori para que ésta rechazara sus insinuaciones sexuales, puesto que el tabú del incesto habría perdido su función. ¿No es cierto? Como este tipo de cosas dice infinidad de otras cosas, esta autora y otras. Bueno, esta es la educación que se pretende brindar a nuestros niños. A ver si puedo ponerla un poquito más grande la pantalla. Ahí. Aquí yo he sacado fotografías de material que se utiliza en los colegios. Ahí, observen ustedes, no hace falta mucha descripción. Esto de que los niños puedan ir combinando torso de varón, extremidades de mujer, etcétera, que puedan ir combinando a su gusto, es para inculcarles ya desde niño que ellos pueden construir su propia sexualidad a su gusto, sin remitirse a nada natural. Ellos pueden combinar. El ser humano digamos, es como si fuera de plastilina, como si fueran un collage para recortar, y se puede combinar al gusto de cada uno. Después tenemos este otro material, tenemos este otro material. Una vez mi princesito se puso un vestido para su fiesta de cumpleaños. Cuando sus amigos llegaban a casa los recibí y les decía, soy un princesito. Ese día se puso pulseras y collares. Le encantaba verse tan guapo y agitaba su varita mágica de princesito. Bien, acá está la obra de teatro representada por este pobre niño y esta madre abusadora, perversa, que presta a su niño para, evidentemente ella hubiera querido tener una niña y aquí cumplió su sueño perverso, y en lugar de, bueno, no quiero decir nada fuera de lugar. Bueno, este es material más para adolescentes, ama como quieras, nos gustamos, y bueno, y acá todos con todos, ¿no es cierto? Cualquiera se puede gustar con cualquiera. Aitor tiene 2 mamás para naturalizar las familias, llamadas familias, producto de uniones homosexuales. Ahora me llamo Luisa, evidentemente antes se llamaría Ricardo, no sé, y ahora se llama Luisa, es lo que eligió ser esta especie de, no identifico qué animal es ese. Bien. Cada familia a su aire, acá hay distintos. El arte de ser normal.
esta persona evidentemente tenía un cuerpo varonil, un cuerpo masculino, pero se siente mujer y en determinado momento decide expresar esa feminidad que lleva dentro, y eso es realmente lo normal. Eso es lo que se nos presenta como lo normal. El chico de las estrellas, acá esto es para adolescentes, cuenta el noviazgo, digamos, el romance entre dos varones, y acá tenemos para la legitimación de la transexualidad y todo tipo de perversiones, el pira trans, ¿no es cierto? El pirata que es trans. Lo mismo, bueno, acá, fíjense hasta qué punto llega el abuso de los menores, cuando tenemos aquí mi primer amor. ¿Cuántos años pueden tener estos niños que están dibujados aquí? Bueno, y ya se les está incentivando la homosexualidad y más que la homosexualidad, la confusión acerca de su identidad. Porque no es, hoy por hoy, el fin ni siquiera es homosexualizar a los niños. Hoy el fin es el género fluido. Que una persona a lo largo de su vida vaya mutando y probando múltiples géneros, que ni siquiera hoy por hoy es la homosexualización, es el género fluido, ¿no? La máxima desintegración psicológica del individuo. Eso es lo que se propone como modelo para nuestros niños, una desintegración total de la identidad. ¿Bien? Es gravísimo. El pájaro transexual, libros feministas imprescindibles, según una página feminista, para los niños desde los 3 años hasta los 12. Acá tenemos a la diosa guerrera. Evidentemente, imponiéndole estas ideas desde niños, difícilmente esa mujer quiera acercarse siquiera a un varón, ¿no? El objetivo de que las familias no se constituyan, de que haya guerras entre varones y mujeres, está plenamente cumplido. Bueno, acá volvemos con esto. Al papá además dice aquí que le encanta cuando este niño se pone su vestido, porque si usted tiene un niño varón y en su ropero no hay un vestidito así, evidentemente no es un ropero perfecto. Bueno, punto final. ¿Cómo hago para...? Acá dice. Bien, no tengo más que para agregar, les he mostrado ya suficientes fotografías, hemos hecho un análisis de los textos. La próxima vez, si Dios lo permite y no me dejan solo, vamos a ver qué papel nos toca a la Iglesia frente a esto. Algunas directrices, algunos consejos de conducta cristiana frente a esta situación que nos toca vivir, de esta verdadera invasión del error, de la mentira, del engaño, que significa esta ideología perversa. Bueno, muchas gracias por su atención y una vez más por haberme tolerado que me haya pasado con el tiempo. Hermanos, estamos tan agradecidos al Señor y a Mariano Laudonio, nuestro querido hermano, por esta información tan precisa, tan actual, esta formación que tiene nuestro hermano, que nos viene tan bien. La pregunta es, ¿cómo seguimos? Es el gran desafío para el hombre y la mujer cristianos, que están tratando de formar a sus hijos en sus hogares, frente a esta ola invasiva de pecado y de intolerancia, porque esto es una verdadera intolerancia. Que el Señor les dé sabiduría en este día tan especial, el Día del Maestro, les dé sabiduría a nuestras hermanas docentes y la valentía suficiente para poder impartir la palabra de Dios. Nunca antes tan vigente, hermanos queridos, las palabras de nuestro amado y glorioso Salvador. Dejen a los niños que vengan a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Yo no sé si hay alguna pregunta de algún hermano. Si no, lo dejamos así, nos despedimos hasta el próximo viernes. Ahí hay un hermano que desea preguntar, Daniel. Bien, ¿quién es? No lo alcanzo a definir.
Darío Rosán. Sí, sí, una pregunta, Mariano. Con respecto a la educación integral sexual, ¿cuál es la situación actual de los colegios evangélicos? Bueno, la situación actual es un poco ambigua. ¿Por qué? Porque pasa lo siguiente. La ley ya está y el Estado utiliza todos los medios a su disposición para presionar a los colegios. A ver, la situación actual es la siguiente. Cada colegio privado, dice la ley, hay un artículo que creo que es el 6, pero me puedo equivocar, que establece que cada colegio privado puede, digamos, impartir la materia, la educación sexual integral, conforme al ideario institucional, a su propio ideario, a su propia cosmovisión. Bien, hay una serie de iniciativas muy fuertes para derogar ese artículo y para que los colegios privados tengan que impartir la enseñanza tal cual lo ordena el Estado, que es esto que acabamos de ver, ni más ni menos que esto que acabamos de ver y cosas peores. Cosas peores digo porque a los niños chiquitos no es solamente que se les muestran estas fotos repugnantes, sino que además se los incita a que se toquen, a que prueben, a que se vistan de cualquier manera, que sea el nene que se pinte los labios. Esto ya lo tenemos, ya es real, esto fue filmado y no es algo que va a pasar, ya pasó, ya está pasando, pasó y está pasando. Pero hay una pulseada permanente entre los colegios privados y el gobierno. Porque los colegios privados, especialmente los confesionales, reivindican su derecho a enseñar la materia de acuerdo a su cosmovisión. Pero el Estado, como sabe que la cosmovisión de los colegios, digamos, confesionales en general, evangélicos, católicos, musulmanes o judíos, saben que esa cosmovisión es la que hay que combatir y que no coincide con los programas oficiales, entonces hay un permanente tira y afloje. En síntesis es, el Estado avanza hasta donde el colegio se lo deje, hasta donde el colegio le permita. Y hoy por hoy debemos confesar que los colegios privados están permitiendo demasiado al Estado. ¿Por qué? Porque siempre está la amenaza de retirar la subvención, los directivos tienen terror a que los inspectores aparezcan por el colegio y tienen terror a que, digamos, les manden observadores al aula, a la clase, que les intervengan en el colegio, que les corten la hay un terror tanto de los representantes legales como de los directivos, y el Estado se maneja con esta extorsión permanente. Hoy se sabe que si el Estado retira la subvención a los colegios privados tendrán que cobrar una cuota tan elevada. La subvención en realidad no es a los colegios, sino a las familias que envían a sus hijos ahí. Porque si el Estado retira el aporte de esas por medio del cual está aportando para las familias, insisto, que también pagan impuestos, igual que si enviaran a un hijo al Estado. Entonces tienen derecho a que el Estado haga el aporte, es un derecho, pero no, se presenta como una concesión graciosa del Estado por medio de la cual se extorsiona a los colegios privados, que, insisto, si el Estado les quita ese aporte, deberían cobrar una cuota tan elevada que ninguna familia prácticamente podría enviar y se cerrarían. Es el gran sueño del estatismo que avanza y avanza cada vez más, que se cierren los colegios privados. El problema es que si se cierran los colegios privados, la educación estatal hoy por hoy no alcanza para cubrir eso. Creo que es por eso que no avanza más rápido. Creo que es por eso. Porque en realidad el gran enemigo hoy de todo este sistema es el colegio privado confesional. Es el gran enemigo. Por eso que hay una presión permanente, una invasión permanente. Me decía uno de los directivos de uno de los colegios donde trabajo, que tal vez ustedes lo conocen, Esteban Mazuelo, que es director del colegio, de un colegio en Villa Ballester, del colegio FE. Él me decía, todo el tiempo me está presionando la supervisora, ¿y cuándo va a ser las clases mixtas de educación física? Y dice que Esteban le dijo, mire, le voy a decir la verdad, ¿sabe cuándo? Nunca. Pero bueno, no todos los directivos tienen esa firmeza o esa... Y le dice, mire, me decía Esteban, acá en cualquier momento nosotros estamos esperando que en cualquier momento venga una camioneta, bajen los travestis y los transexuales a darle la clase de educación sexual a los chicos. Y yo mirá lo que tengo acá, me mostró, tengo todos los WhatsApp de todos los padres, en ese mismo momento le mando mensaje a todos, vengan a retirar a sus hijos. Es decir, es tremendo lo que está pasando en los colegios. Primero porque
El problema se ha infiltrado entre los mismos docentes que no saben discernir todo esto que hablamos acá. La gran mayoría de los docentes no lo saben discernir, no tienen idea de qué es esto. Entonces no puede presentar batalla. Y después está la presión económica, la presión administrativa que sufren los directivos y que sufren los representantes legales y las instituciones, y un Estado que cada vez quiere avanzar más para imponer estas ideologías. Así que bueno, la situación de hoy es bastante ambigua y es con un Estado que quiere invadir cada vez más y con escuelas privadas que se resisten en mayor o en menor medida según la escuela. Esa es la situación. ¿Algún hermano más? ¿Ninguna pregunta? Silvia. ¿Silvia quiere preguntar algo? No, quería decirle al hermano que es totalmente increíble. La gente no lo cree, muchísima gente no lo cree, pero he visto más de 50 videos de distintos países del mundo donde están diciendo lo que el hermano acaba de decir. Acá en la Argentina parece que siguen dormidos, pero la igualdad de género no solo tiene que ver con el aborto, sino con la pedofilia. Y no van a seguir hasta, o sea, no van a desistir hasta legalizar la pedofilia también en la Argentina, como ya lo están haciendo en distintas partes de muchos países. Es más, se dice que el aborto a escondidas ya está aprobado en la Argentina. Le sigue la pedofilia. Sí, sí. Y bueno, quería decirle al hermano que es algo totalmente increíble y que las predicaciones realmente tendrían que empezar a basarse en lo que está pasando realmente, que es totalmente grave. Sí, mire. Nada más que eso. Correcto, sí, sí, estoy de acuerdo con lo que usted dice. Le aporto este dato más. El aborto, ya con una serie de protocolos que se han aprobado en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia, toda una serie de protocolos, ya está virtualmente legalizado. Porque esos protocolos son tan amplios ante, digamos, las causales, que ya de facto y de hecho es como que estuviera legalizado. Pero más allá de eso, hay países del mundo, como el caso de Holanda, donde hay un partido político pedófilo que funciona y cuya única propuesta es justamente la legalización plena de la pedofilia. Cada vez avanzan más en países como España, por ejemplo, cada vez se baja más la edad, digamos, donde ya no se considera un abuso o una violación, digamos, el hecho de que un niño mantenga relaciones sexuales con adultos. La máxima ideóloga de género que fue Simone de Beauvoir, la precursora, llamémosle, año 49, una de las precursoras, ya tuvo antecedentes en este sentido y fue expulsada del colegio donde daba clases por corromper a los menores y además se hizo también muy conocida cuando, allí por los años 70, firmó una solicitada en un famoso diario marxista de Francia en apoyo a 3 o 4 hombres que estaban encarcelados por abusar de una menor, y tanto ella como varios de sus, digamos, adláteres firmaron una solicitada en favor, digamos, de la libertad de los menores, de poder mantener relaciones sexuales con quienes quieran. Así que esto ya viene de hace tiempo. Pero un dato más, o 2 conceptos más. El primer dato es, en las Naciones Unidas operan ONGs que propenden a este tipo de leyes. En las Naciones Unidas opera una ONG en particular que es la NAMBLA, búsquenla ustedes por internet, que es la asociación, algo así como que pretende o que busca por el amor, digamos, entre adultos y menores, ¿no? Esta es la NAMBLA. Esto tiene nombre y apellido, es una organización que está dentro de los grupos LGBT, la NAMBLA, y que opera a nivel de la ONU. Quiere decir que
están estos pedófilos organizados, operando en el seno mismo de las Naciones Unidas. Es decir, que esto ya no es algo que se le ocurre decirlo a algún loco, a algún exagerado, o como que yo investigué alguna información súper secreta y se las cuento a ustedes. Esto está totalmente... Lo que pasa es que ¿por qué no se dice abiertamente? Porque somos víctimas en la sociedad de una ideología perniciosa, perversa, que se llama progresismo. ¿Cuál es el fundamento del progresismo? Hoy decirle a alguien que es progresista es políticamente correcto y te aplauden. Pero el progresismo es un cáncer, es una maldición. ¿En qué consiste el progresismo? En introducir cambios contrarios al orden natural, contrarios al orden moral, pero de una manera tan lenta y tan progresiva que la gente no se da cuenta. Paso a paso, muy de a poco. Ese es el progresismo. Entonces, hoy los defensores de estas posturas saben bien que ciertas sociedades de ciertos países no están preparadas todavía para que se les diga todo. Entonces van diciendo de a poco. Cuando la gente se quiere dar cuenta, ya le hicieron la cabeza y le lavaron la cabeza. ¿Quién iba a pensar hace 20 años atrás, 30 años, que existiera una ley de matrimonio homosexual, que existiera una ley donde ustedes pueden llevar a un niño de 4 años a hormonarlo, a intervenirlo quirúrgicamente y cambiarle de sexo? ¿Quién iba a pensarlo? Bueno, hoy nadie se escandaliza, ¿eh? Hoy nadie se escandaliza. Ese es el efecto del progresismo. Ese lavado de cerebro lento, progresivo, cuando nos van introduciendo cambios que llega un momento que nos habituamos. ¿Por qué creen ustedes que van los colectivos de travestis y de transexuales a leerles cuentos a los niños a los jardines de infantes? Para que ellos vayan tomando como algo natural, normal, y lavarles el cerebro ya de chiquitos, pero progresivamente. No te van a decir todas las cosas como son de una, te lo van a decir progresivamente. Y cuando te querés dar cuenta, estás tolerando o estás normalizando cosas que jamás se te hubiera ocurrido tolerar ni normalizar. Otro de los términos básicos es que aparece en la bibliografía de los colegios y del Ministerio de Educación, un término de los preferidos es desnaturalizar. Es decir, que lo que antes se creía natural, varón, mujer, mamá, papá, lo natural, la familia, hay que desnaturalizar. ¿Qué quiere decir? Pervertir, subvertir, poner todos patas para arriba, pero progresivamente. Desnaturalizar, otro de los... Deconstruir. Son todos conceptos básicos en esta bibliografía que hoy se maneja para la formación de los docentes. Desnaturalizar, deconstruir. Última anécdota, y esta sí, se los prometo que lo cumplo. En un debate que hubo entre un representante de un lobby LGBT y un cristiano, esto lo cuenta el doctor César Vidal, en un debate, el cristiano presentó todo lo que son los argumentos racionales, científicos, del orden natural, bueno, argumentos que son incontrovertibles, inconcusos, indubitables, ¿no? Bueno, y frente a eso, este lobista lo miró con cierto desprecio y dijo: esta es la última generación. Esta es la última generación que dice esto, que piensa así. La siguiente generación ya es nuestra. Y esto es, hay que decir, tristemente, me pongo en los zapatos de lo que son padres, de lo que son abuelos. Bueno, es una generación totalmente expuesta a esto, ya en los colegios, y cuando lo vayan, ni hablemos. Y bueno, yo no digo Dios es poderoso, la oración de los padres fieles, no les estoy dando un mensaje pesimista ni negativo, pero sí un mensaje, un toque de alarma, un toque de advertencia, porque el objetivo es ese. Esta es la última generación retrógrada, así cavernícola. Ya los hijos de ustedes son nuestros. Cuidado con esto. Muy bien, gracias, querido hermano. Gracias por los que preguntaron, Silvia, también por el aporte. Estamos realmente conmovidos. Y nuestra oración, hermanos, guarda la familia,
Guarda, Señor, la familia. Y nosotros creo que respondemos todos con un profundo amén. Amén, Señor.